Un buen día para todos los oyentes y televidentes del norte del país. Somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Retransmite nuestro programa Radio Universitaria en la 101.1. Hace 8 días tuvimos la oportunidad de estar conversando con la magíster magíster en sociología y especialista también en musicoterapia, la doctora Olga Cala. Y qué gusto tenerla acá. Muchas Ya ve cómo me gracias, mucho confundo. gusto, buenos días. Cuando yo me acuerdo de usted, usted es de Bielorrusia, y de Bielorrusia es la última premio Nobel de Literatura Sí, que describió la masacre que hubo allá en la guerra, ¿no? sí. El nombre es bretana, ¿es? ¿Cómo? No, es Svetlana Alexievich, él es el Alexis, nombre, es claro. bielorrusa, pura bielorrusa. Bielorrusa. Sí, y habla de la tragedia del pueblo bielorruso y soviético en diferentes etapas, no solamente en la Segunda Guerra Mundial, sino también en el siglo, la segunda mitad del siglo XX. Y hoy vamos a hablar de musicoterapia, que en la semana anterior nos hicieron interesantes preguntas sobre la afinación, Sí, ¿no?, de cierto. 440. Yo consulté al profesor de música, licenciado Meneses, que es nuestro director de coro del ensamble coral, y él me decía, no sé si estoy de acuerdo con usted, que en los siglos XIX, en los siglos XVIII, cada cultura afinaba los instrumentos como ellos querían. Por eso era muy difícil ensamblar una sinfónica. Pero que a partir del siglo XX, más o menos, a raíz de la nota La, se empezó a organizar la afinación en 440. Sí, sí. Sí, la afinación de 440 es la europea, clásica, y es cierto que las culturas nacionales y hoy día pueden afinar de otras formas. Por ejemplo, la música china tiene otra afinación. Sí. Y música de diferentes pueblos pueden tener otra afinación. O sea, se puede afinar, de acuerdo Se con, puede afinar. inclusive para manipular y enviar los mensajes subliminales, ¿cierto? O sea, la música es utilizada también para eso, no solo para curar, sino también para hacerle comprar, ¿cierto? Para ponerle en un estado de ánimo especial, de acuerdo a la afinación, ¿cierto? Sí, encontramos psicología en cualquier área de nuestra Sí. vida. Carl Jung, Sí. que trabajó muy cerca de Freud, ¿cierto? Pero que después, claro, los inicios del psicoanálisis, él tiene que ver mucho. Sí. Él mezclaba todo lo que es antropología, filosofía, religión, arte, porque es importante hablar de Carl Jung. Sí, Carl Jung se basaba, decía que existen arquetipos de la conciencia colectiva, y esos arquetipos son como códigos que tenemos cada uno en nosotros adentro de nuestra conciencia psicológica y que tienen raíces muy antiguas, y esos arquetipos hacen que actuamos de una forma tal y no diferente. Y precisamente hubo unas terapias, musicoterapias, unas escuelas musicoterapéuticas basadas en el estudio de Carl Jung, y en el estudio de arquetipos, en el estudio de conciencia colectiva, en el estudio de la catarsis, sobre que también habló Carl Jung. Entonces, esas escuelas desarrollaron esos conceptos para sus fines. Claro, el hecho de solo con música, sin drogas, porque también con drogas puedo llegar a catarsis, ¿cierto? Con música puedo llegar a la catarsis. Claro, esto Y sacar todo lo que tengo en mi interior. Cierto, No, así eso se hace con música en realidad. Sí. Se hace con respiración. Sí. Por ejemplo, hubo una escuela en los años 50 en Suecia, que fundó un psicólogo Pontvik, que precisamente a él le gustaban esas ideas de Jung, y él utilizó el concepto de la catarsis para explicar este método musicoterapéutico, que con la música, la trauma que tiene el paciente, porque se suponía que venían los pacientes con traumas, enfermedades, traumas psicológicas, diferentes problemas, ¿no? Estas traumas con la música se expresa, llega a un estado extremo de la catarsis, y después el paciente así se libera de esta trauma y puede después, a partir de estas sesiones musicoterapéuticas, lograr controlar su vida psicológica interior, lograr liberarse de sus problemas.
Nuestros compañeros nos ayudan, ya nos están preparando música de Chopin, Sí. ¿cierto? Él vivió muy poco tiempo, ¿no? A ver si amigo Javier nos ayuda con Chopin, unos nocturnos de él. Él escribió en 15 años esos 21 nocturnos. Sí, Chopin vivió una vida corta, pero muy apasionante, intensa, y escribió obras muy finas, de afinación clásica 440, para el clave bien temporado, para el piano. Y ahí está, justamente estamos escuchando un poquito más de volumen. Estamos escuchando un nocturno. Como ya hemos hablado, no se puede dar recetas en común para todas las personas para dividir la música que cura tal enfermedad o la otra, pero unos consejos sí podríamos darlos, porque psicólogos, por ejemplo, dicen que Chopin puede ayudarnos a relajarnos, concentrarse en el lado positivo de la vida. Pero como hemos hablado ya, hay que escuchar bien, ¿no? Escuchar cada nota, estar tranquilo, no hacer nada en este momento. Porque justamente el que estamos escuchando, él le permite, bueno, la música clásica le permite interpretar como usted quiera. Yo, por ejemplo, esa música, ese nocturno, puedo interpretarle como algo que tenga que ver con un amor que yo lo tuve, Sí, usted con unas fantasías, unos sueños, ¿no es cierto? Cada uno puede interpretar, pero es una música tan es muy sensible, muy fina, ¿no? Es muy tierna. Chopin. Es muy también expresiva. Es muy difícil tocar Chopin precisamente porque hay que tener habilidad de estos grados finos de interpretación, de la dinámica. O sea que esta música, justamente Chopin, que les recomendamos que lo escuchen los nocturnos, es como para cerrar los ojos y entrégate. Así es. Así es, y entrégate. O sea, sirve para relajarse. Para relajarse. Para recordar. Para recordar, para reflexionar, para entrar a una vibración positiva. Exacto, sí. Aunque muchos de esos nocturnos Chopin también escribió en tristeza, pero bueno, fue una personalidad así muy sensible. Muy sensible, ¿no? Muy tierno. Y ahí se manifiesta justamente en los... Se manifiesta. Ese Chopin, el que estamos escuchándolo. Y a ver si después luego les pedimos que nos ayuden con otro. Chopin es polaco, ¿no? Sí, es polaco, pero pasó mucho tiempo en París y los franceses muchas veces dicen que el francés, pero es polaco, nació en Polonia, su familia es polaco, siempre habló en polaco, siempre tuvo esa nostalgia por su tierra. Ya. Y los polacos son muy orgullosos por tener Chopin. Exacto, y eso reflejan en lo que son ellos, en su trabajo, en su música, ¿no? Si después, a ver si hay la posibilidad de buscarlo a Rachmaninoff. Rachmaninoff es un compositor ruso. Usted pronuncia mejor, por supuesto, Rachmaninoff. Rachmaninoff, él expresa toda la gigantez de la cultura rusa. Se dice que su música expresa el sonido de las campanas de las iglesias rusas ortodoxas cristianas. Es muy más fuerte, no es tan sensible como Chopin, es muy enérgico, fuerte, nos llama a unos cambios positivos. Él era muy optimista, él era luchador, él luchaba también por la paz. Por ejemplo, cuando él tuvo la posibilidad, le abonó mucho dinero para la gente durante la Guerra Segunda Mundial. Y es un cambio, ¿no? Es un cambio porque de Chopin, de esa sensibilidad de Chopin, pasamos a Rachmaninoff y es energía, fuerza, es que también tenía muchos problemas personales, ¿no? Y yo he leído de eso. Imagínense. ¿Quién no los tiene? Que no, todos tenemos, pero él era un genio, ¿no es cierto? Totalmente. Y total es que en el concierto que había que darse, el director de la orquesta va borracho. Entonces, para la gente que conoce mucho de música, se dio cuenta que no estaba bien estructurada la pieza musical. Dijeron, no, Rachmaninoff, no. Y para colmo, Rachmaninoff admiraba a Tolstoy, quien que escribe, es un escritor a nivel mundial, Tolstoy, ruso. Sí.
La Guerra y la Paz, esos libros que tiene él. Y Rachmaninoff lo admiraba. Total que Tolstoy era muy amante de la música popular. Entonces dice, ¿para qué la música clásica? Qué decepción profunda, ¿no? Primero, que el director de la orquesta está borracho. Segundo, que el Tolstoy le diga que la música clásica, ¿para qué? Entró en una depresión, se enfermó, y después, cuando él se recuperó, pues, uno de sus conciertos le dedicó a su médico. Orgullosamente le dedicó al médico, y Rachmaninoff es un genio musical, ¿no? Ruso. Sí, sí. Sí, a mí me gusta mucho. Sí. Escribió muchas obras para piano, muchas para orquesta, y siempre son así llamativas, nos llaman, nos cambian, revolucionarias también las obras, es muy revolucionarias. Revolucionarias. Justamente, esa es la música, esos cursos de apreciación musical, algún momento, en esas actividades que usted tiene, en la docencia, más de que usted trabaja intensamente en escribir sus libros y hacer investigación, algún momento tiene que tomar la iniciativa, le doy ese criterio mío, de a los universitarios brindarles apreciación musical. Muy ¿No es buena cierto? idea. Coger a Chopin, las obras de Chopin, y explicarles quién era Chopin y qué dicen los nocturnos de Chopin. Coger a Rachmaninoff, esos conciertos, especialmente en do menor, do mayor, ¿qué indica? Entonces vamos poquito a poquito aprendiendo. Y después ojalá haya la posibilidad de que nuestro amigo Javier nos ayude con Mozart. O con Bach. O con Bach. Bueno, Bach es celestial ya. Es celestial. El que estamos escuchando. Rachmaninoff, ¿no? Sí, el concierto número 2 para concierto, piano con la orquesta. A ver si hay la posibilidad que nos ayude cambiando de compositor y, no sé, Bach, ¿no? Bueno, Bach es todo un universo, ¿sí? Para musicoterapia Bach es esencial porque podemos encontrar cualquier emociones profundas, filosóficas, música para organizarse, para ordenar sus pensamientos, música para también sensible, diferentes tipos de música. Juan Sebastián es, ¿no? Sí. Juan Sebastián Bach. Juan Sebastián Bach, ¿por qué dicen que es el más grande de la historia de la música clásica? Primero porque... a este alemán le dicen, Bach es celestial. Sí, primero porque él escribió muchísimo. Él tuvo una capacidad enorme que casi nadie la tuvo. Escribió mucho y nos dejó muchísimas obras en diferentes géneros, para diferentes tipos de orquesta, para órgano, para piano, aunque en aquella época pianos como ahora no existían. Eran clavecín, ¿sí se llama clavecín? Sí. Clavecín. Por ejemplo, Bach escribe para el clave bien temporado. Una serie de obras son preludios y fugas para demostrar las posibilidades del nuevo instrumento, que era piano bien temporado, que conocemos ahora. Porque le dicen la excelencia intelectual, o sea, Bach. Sí. La excelencia intelectual. Es muy matemático. Él cifraba su nombre en sus obras. Con notas especiales cifraba su nombre y cifraba otros mensajes, era muy matemático. ¿Qué estamos escuchando? Es conciertos de Brandeburgo. Son los conciertos de Brandeburgo. Sí, tiene varios conciertos, cada concierto tiene sus partes, unas partes más vivas, más alegres y otras partes más tranquilas. Y esos conciertos son muy buenos porque hacen esta comparación, y si el paciente escucha una parte más viva, después más tranquila, después otra más viva, el ritmo lo organiza, organiza su estado emocional, lo estabiliza. Pero lo que pasa es que, bueno, hay expertos y gente profesional como usted que le analiza a Bach y encuentra la técnica junto a la expresividad, o sea, es su máxima expresión. Sí, sí. Técnica y expresividad. Sí, la técnica es Bach es difícil tocar. Él escribió música polifónica, que quiere decir muchas voces. No es que haya una línea, una melodía y después el acompañamiento. No, es que todas las líneas melódicas eran independientes, tan independientes, y cada uno tiene su propia fuerza, digamos. Y fuerza y propio rol. Entonces,
cuando los músicos tocan a Bach y música polifónica, tienen que pensar en cada melodía y juntarlas todas juntos. Entonces el escuchador, el que escucha, tiene que hacer el análisis, desjuntar, digamos, esas melodías, escuchar cada una aparte. Tienen que hacerlo con su cerebro, porque la música está compuesta, no podemos físicamente dividir esas melodías, están juntas, pero tenemos que aprender a escuchar las líneas aparte, cada línea, hacemos el análisis para después hacer el síntesis. Por eso es la música muy matemática, muy intelectual, científica. Yo tengo la oportunidad de conversar con jóvenes universitarios de la UDLA, donde hay una cátedra de música. Sí. Y claro, todo el mundo dice, bueno, música nomás, porque hay cursos de verano de un mes que se rasga la guitarra, pero de una forma muy empírica, ¿no? Pero cuando usted entra a un estudio académico de la música, es otra cosa. Totalmente. Es otra cosa, totalmente. Claro que Bach, volviendo a Bach, él tenía una dinastía de músicos en su familia. Sí, es Su papá, cierto. uno de los mejores trompetistas de esa época, Sí, y era sí. director de orquestas, ¿no? Entonces, Él salió de una él era familia el de sucesor y parece que superó a toditos. Sí, después sus hijos también siguieron música, estudiando música, haciendo música, pero nunca han llegado a este nivel de su padre, aunque también hubo músicos entre sus hijos conocidos. A mí el que me sorprende, no sé si hay la posibilidad, Javier, que nos ayude, Debussy la pronunciación es Debussy. Debussy, ¿no? Es otro. Debussy es la pronunciación rusa, no sé cómo sería la francesa o la española. Es francés, ¿Ya? es impresionista. Este francés, Debussy, este es francés y él expresa que no le agrada a Beethoven, que no le agrada a Brahms, que no le agrada... Porque él se basaba su música, por ejemplo, en cuadros. Observa los cuadros de uno de los mejores pintores de esa época y él le pone música, ¿no? Entonces, él da otro giro a la música. Entonces, pero eso no quiere decir que Beethoven quede aparte. Pues cada cual tiene su rama, sus líneas. Sí, lo que pasa es que Beethoven es muy clásico para Debussy. Debussy ya es un impresionista. ¿Qué hacen los impresionistas pintores? A romper con las tradiciones anteriores, ¿no? Igual hacían los músicos impresionistas. Se basa en las impresiones, expresiones, en las emociones. Aquí se junta música con el color. Por ejemplo, hubo un compositor ruso, Scriabin, de la misma época, de Debussy, que decía que veía los colores de sonidos. Entonces sus obras musicales eran como pintadas. Entonces Debussy supongo que sentía lo mismo. Y él más daba los efectos de la música hacia la luz. Sí, ¿cierto? hacia la luz. Entonces, claro, entonces son corrientes impresionistas, porque en pintura, en literatura hay corrientes, ¿cierto? Sí. Pero eso no quiere decir que los otros pierdan su... Clásico es clásico. Clásico es la base. Es como decir, yo soy moderno y no me gusta el pensamiento griego. Es decir una barbaridad es eso, porque el pensamiento griego sigue vigente. Lo que pasa es que no hubiéramos tenido los impresionistas si no hubiéramos tenido los clásicos. Clásico es una base de cual después se desarrollan de otras corrientes. La vida no para, hay desarrollo en todas las ramas, en la rama artística igual. Entonces, él es mucho más joven, por supuesto, ¿no? Sí. Mucho más joven que Bach, que Beethoven, Quizás, que Brahms. Sí, de Brahms, Brahms me encanta. Brahms me encanta, es romántica. Me encanta su Sinfonía número 4. Sinfonía es número 4. Muy, sí, es Le trae recuerdos. No, me trae pensamientos. Así, pensamientos, pero pensamientos muy filosóficos. De la vida, sí, es Brahms, música muy bonita. Y también es música muy compleja. Brahms es un compositor complejo. Tampoco tenía una vida fácil. Bueno, tenemos muchísimos compositores, de los rusos, Tchaikovsky, por ejemplo, y sus óperas muy conocidas. Por ejemplo, para musicoterapia, las áreas de las óperas también son importantes porque juntan la música clásica con el canto. Y es doble expresión y el paciente puede probar, cantar, participar.
Y tomando en cuenta que grandes artistas de música popular se basan en las obras clásicas. Tal es el caso de Rachmaninoff, que sus obras, sus canciones, sus obras las tomaban como referencia para canciones. Eso sí es fondos verdad. musicales de películas, ¿no es cierto? Sí. Nos llegan una pregunta. Felicitaciones por su programa. ¿Por qué la música clásica es considerada como una expresión más alta conseguida por el ser humano? ¿Y cuál es su incidencia en el desarrollo integral? Porque la música clásica es considerada como una expresión más alta. Primero, porque para elaborar una música clásica se requieren muchos estudios, entonces es una música de muy alto nivel. Para elaborarla, casi no hubo casos que los compositores no estudiaban nada, ¿no? Eran compositores profesionales que estudiaban contrapunto, estudiaban la teoría de la música para elaborar sus obras. Y esto como consecuencia lleva a que el escuchador, el que escucha, igual tiene que tener un nivel alto. Y si no lo tiene, porque no tiene formación musical, lo que no es ningún pecado, pero puede estudiar cómo escuchar la música, ¿no? Lo que hemos hablado con usted. Es una música que no llega fácil a nuestros corazones y a nuestros cerebros, porque hay que entender, hay que fijarse en los detalles, hay que esforzarse en algunos casos. No es que nosotros, la música popular es como que más, podemos decir en algunos casos más fácil para que nos llegue, porque tiene un ritmo, puede ser más fuerte, tiene una melodía más simple para captarla, incluso para cantarla. Por ejemplo, si ahora probamos cantar una aria de ópera, se nos hace dificilísimo. ¿Por qué? Porque la melodía es tan elaborada, con tantos detalles, que es difícil captarla. Entonces, por eso es claro, la música clásica es el tope del nivel mundial de música. Pero podemos hablar de música clásica del siglo XX, que no va a tener nada en conjunto con la música clásica del siglo XVII, de la música clásica del siglo XXI, porque ahora también existe. Lo que pasa es que no conocemos bien a esos compositores porque son nuestros contemporáneos y hay que esforzarse para buscarlos, pero sí, existen compositores clásicos de hoy día que en su obra se basan en la base clásica de los siglos anteriores. Y elaboran esta música de muy alto nivel. Por eso no quiere decir que si escuchamos música clásica nos volvemos al siglo XVI. No. Podemos quedarnos en nuestro mismo siglo con nuestros contemporáneos compositores. Sí. Solamente hay que descubrirlos. Esa es una explicación muy importante que el público conozca de la máxima expresión del arte, en técnica, en sensibilidad, y para tocar, comprender una música se necesita bastante estudio. Sí, bastante estudio, años de estudio. Es una música académica. Sí. Así. Y estudios diferentes, no solamente empíricos, como dice usted, para captar esa posibilidad de tocar instrumentos, sino también musicoteóricos, cómo está compuesta la música, diferentes timbros, diferentes ritmos, el lenguaje musical. Hay que estudiar este lenguaje musical teórico. Y también existe la filosofía de la música, la sociología de la música. Porque, mire, en América Latina es una pena, pero hay que reconocer, nuestro nivel de apreciación musical es muy bajo, porque probablemente no nos enseñaron a leer los clásicos, pero hay que aprenderlo. Pero bueno, entonces tiene una ventaja que los latinoamericanos bailan como unos genios, nadie baila así, y tienen su música popular, su música nacional muy rica, muy rica. A mí me encanta música. Yo me refería a la música clásica. Yo entiendo. Pero a la música popular sí, cada pueblo, cada país tiene su folclore. Esa es la expresión de nuestra cultura, ¿no es cierto? Es muy rico, es muy rico. Sí, hay que trabajar en esto, en la música clásica, y ya ahora yo creo que se hace mucho más esfuerzo, porque yo he conocido el Conservatorio Superior que está en Quito, el principal establecimiento educativo de música, que tiene bastantes logros, creo, que tiene muchos profesores de buena calidad y que hacen este esfuerzo para mejorar la situación, para dar la formación musical clásica, profunda y seria. Y nuestros grandes
directores de la Sinfónica se han educado en Europa. Sí, sí. Y también hay academias en Quito, como además del conservatorio que usted dice, existe el Franz Liszt. Un último mensaje para nuestros oyentes y televidentes sobre la música clásica. Música clásica es un mundo precioso, un mundo complejo, profundo, que nos llama a ir más allá, a ver más allá de nuestra vida cotidiana, que nos llama a reflexionar, a pensar, a filosofiar, a buscar en el interior de nosotros y nos propone, nos ofrece una riqueza inmensa de estados anímicos, de emociones y una riqueza de material intelectual sobre todo. Muchas gracias, ha sido la magíster en Sociología del Arte, Olga Cala, nuestra docente universitaria. Esperamos algún momento, un paréntesis en sus grandes ocupaciones, tenerla por acá para seguir compartiendo sobre sus conocimientos en música. Muchas gracias, este programa Sale Prisa a las 10 de la noche. Esperamos el día lunes. Feliz fin de semana.